El secreto de Thalía, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Se dan mucha importancia de la que en realidad tienen. Dudo que el autor los conozca, pero, de ser así, los está poniendo deliberadamente en evidencia. No sé quién es ella, Vargus. Nunca la había oído nombrar, hasta que descubrí que era la persona virtuosa. ¿Cómo lo supiste? El libro causó tanto revuelo que fui a ver a Hatcher. Después de todo, él publicó la obra. Fue una solución muy simple para desentrañar el misterio, respondió riendo el conde. Pero no fue tan sencillo como imaginas. Hatcher se rehusó a proporcionar el nombre del autor y se mostró complacido al conocer el interés del público por conocer a la persona virtuosa. El libro se está vendiendo muy bien, señor Rowlands, y mientras el público ignore quién es el autor, seguirá siendo un éxito, había dicho el señor Hatcher, tratando de explicar su negativa. Fueron inútiles los argumentos que le expuse, así que, después de saludar a una o dos personas en la tienda, salí y me dirigí a Piccadilly. Richard hizo una pausa para cerciorarse de que el conde lo escuchaba. Caminaba por la calle de St. James, siguió diciendo, cuando se me acercó un hombre y me dijo: «Escuché lo que habló con el señor Hatcher, y sé que desea conocer el nombre del autor de Caballeros». «¿Usted lo sabe?», pregunté sorprendido, observando que el hombre estaba en mangas de camisa y usaba un largo delantal. Debía ser un empleado, de esos que se dedican a empacar libros. «¿Me dirá lo que sabe?», le pregunté. «Los tiempos son duros, señor. Tengo 3 hijos a quienes debo mantener y una mujer enfermiza». «¿Así que te vendió la información?», interrumpió el conde. No supe si pagarle por lo que sabía o recordarle que le debía lealtad a su patrón. «Y supongo que decidiste pagar». Era mucha mi curiosidad y no pude resistirme. Me costó 2 guineas, pero creo que valieron la pena. «¿Qué fue lo que te dijo?» «Que la persona virtuosa era una mujer, pues la había visto al entregar el manuscrito al señor Hatcher. Era muy linda», me dijo. «Viste siempre de gris y escuché que el patrón la llamaba señorita Carver». El conde se intrigó al escuchar cómo iba vestida, pero al oír el nombre de Thalía, le preguntó a su amigo con expresión incrédula: «¿Estás seguro de lo que dijo ese hombre?» «Segurísimo, Vargus». Le hice repetir el nombre para asegurarme. «No puedo creerlo», respondió el conde casi sin aliento. Se levantó y se dirigió a una pequeña mesa donde había bebidas y, tomando una copa, se sirvió un poco de licor. «Sabía que te sorprenderías, Vargus, y me pregunto, ¿quién podrá ser esa dama que sabe tanto acerca de los hombres? Si hubiese tenido en mi poder 100 libras, los hubiera apostado a que el autor era un hombre». El conde se abstuvo de responder, manteniéndose de espaldas a su amigo. Volviéndose, le dijo: «Discúlpame un momento, Richard, antes de continuar con nuestra conversación. Debo enviar un mensaje sin demora, no me tardaré». Diciendo esto, el conde se dirigió a su escritorio. Thalía se hallaba, como de costumbre, confeccionando un sombrero, y a pesar de que sus pensamientos estaban concentrados en el conde, su labor, como siempre, era impecable. Se había dormido pensando en él, y le había dedicado su primer pensamiento al despertar. Repasaba, una y otra vez, la conversación que sostuvieran la noche anterior y, sobre todo, la forma en que le habló al despedirse, y la emoción que sintió cuando le besó la mano. Vivía de nuevo aquellos momentos, preguntándose cómo era posible que no hubiera experimentado jamás una sensación tan maravillosa en toda su vida. «No debo volver a verlo, no puedo hacerlo», se decía, mientras se dirigía a su trabajo, con Hannah a su lado. Esa mañana, cuando Henry se presentó con un mensaje del conde, ella supo, antes de conocer su contenido, que debía rehusar cualquiera que fuese su petición. Su entrevista anterior había sido forzada por el chantaje a que él la sometió, pero no volvería a suceder, ya que estaba segura de que esta vez no utilizaría las mismas armas, ni se atrevería a lastimar a su madre, que era lo que más le importaba. Escribió su respuesta mientras la señora Burton hacía cuentas, sin percatarse de que estuviera dedicada a otra cosa que no fuera su labor. Al escribir las líneas que Henry llevaría, pensó que no volvería a sostener una conversación tan interesante como la que había tenido con el conde, al menos hasta que su padre regresara. Las horas que disfrutó al lado del conde
le permitieron descubrir que su mente y su cuerpo habían estado aletargados por 3 largos años. Sir Denzil había sido un elemento decisivo en la vida de Thalía y, al abandonar el país, dejó un hueco difícil de llenar. Ella lo echaba mucho de menos y sufría por su ausencia. Lo amaba, no solo por ser su padre, sino porque la afinidad de sus caracteres hacía que sus relaciones fueran excepcionales. Les agradaban las mismas cosas y conversaban durante horas enteras sobre temas de interés mutuo. Pese a su corta edad, Thalía sabía colocarse a su altura. Sir Denzil pensaba que lo único que le hacía falta a su adorada esposa para ser perfecta lo tenía su hija, el gusto y la inteligencia para poder discutir infinidad de temas. Thalía, al recordar las emociones vividas durante la noche anterior, las evocaba con deleite, sabiendo que no era fácil que volviera a vivir nada semejante. Es algo peligroso que no se debe repetir jamás. No puedo continuar engañando a mi madre, se dijo. Existía otra razón por la que no debía volver a ver, pero era tan íntima y tan profunda que no se atrevía a confesársela a sí misma. La mañana transcurría lentamente. Atendió a 2 clientes que, como siempre sucedía cuando ella se hacía cargo de las ventas, compraron más de lo que planeaban. La señora Burton sonreía al verla regresar al taller, después de que vendió más de lo que ella misma hubiera logrado. La vio enfrascarse de nuevo en el sombrero que dejó inconcluso, antes que requiriera de su presencia tras el mostrador. «Creo que has acabado con todas las rosas, Thalía», exclamó una de las costureras. Thalía, mirando el sombrero, comprendió que, en efecto, estaba sobrecargado de rosas. Era un bello y elegante modelo, muy apropiado para que Genevieve o Lady Adelaide lo lucieran. «Son demasiadas», admitió. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que había trabajado mecánicamente. «Es muy bello», dijo otra de las costureras. «Si lo colocas en la vidriera, te aseguro que se venderá primero, y después tendrás que quedarte aquí por varias horas, haciendo otro igual para satisfacer el capricho de alguna cliente». No le importaba. Prefería permanecer ocupada en la tienda que irse a la cama a leer un libro. Salió del taller y se dirigió al aparador, y en aquel momento alguien tocó a la puerta trasera de la tienda, y una de las costureras la abrió. «Aquí hay otro mensaje para ti, Thalía», le dijo. «Vaya si eres popular hoy». Las trabajadoras la miraban intrigadas. Desde que Thalía había comenzado a trabajar para la señora Burton, era la primera vez que recibía un mensaje. Parecía no tener ninguna relación con nadie, aparte del taller y de su casa, y ahora, de repente, le mandaban 2 cartas el mismo día. Abrió el sobre y, por la escritura y el papel en que estaba escrito, supo que lo enviaba el conde. «Descubrí su secreto. Es algo que debemos discutir en privado. Espero que acepte mi invitación a cenar. Hellington». Al terminar de leer la nota del conde, Thalía se quedó petrificada. No podía ser verdad. ¿Cómo pudo haberlo descubierto? Y si él lo sabía, ¿quién más estaría enterado? Le aterró lo que acababa de leer. Tendría que abandonar su empleo y llevar a su madre a vivir a otro sitio. Tendría que volver a buscar casa y cambiar su nombre de nuevo, y a su padre le sería más difícil tratar de encontrarlas. Sintió que el cielo se le venía abajo, pero su sentido común le dijo que tuviese calma, que el conde supiera lo de su padre no implicaba que otra gente lo hiciera también. Estaba segura de que podía persuadirlo para que no lo divulgara. Por el momento solo pensaba en su madre. El conde tenía razón. Deberían verse para discutir el asunto. Le suplicaría que guardara silencio y quizá así le evitaría a su madre las molestias de un cambio de casa. Al leer la misiva del conde, sintió que se le paralizaba el corazón, pero ahora ya se encontraba más serena. Con calma, se dirigió a la puerta donde Henry esperaba la respuesta. «Llévele un mensaje a su amo». Tuvo cuidado en no pronunciar el nombre del conde. El sirviente le hizo una reverencia, y Thalía observó que vestía ropa ordinaria. El conde había tenido la delicadeza de no mandar a su criado vestido con la librea de la casa Hellington. «Solo dígale que acepto», concluyó. «Será un placer, señorita». Cerró la puerta deprisa, esperando que sus compañeras de trabajo no la hubieran escuchado, pues habló en voz muy baja y, de todos modos, no hubieran podido saber de qué se trataba.
Al regresar a su labor caminaba con dificultad, pues le temblaban las piernas, y todo a su alrededor giraba con velocidad vertiginosa sin que pudiera hacer nada para remediarlo. Por la noche arropó a su madre y siguió la rutina acostumbrada. Mientras arreglaba la habitación, corría las cortinas y apagaba las velas, pensaba que aquel había sido el día más largo y pesado de que tuviera memoria. No podía imaginar la reacción del conde. Tal vez guardara silencio, pero, si no le convenía, ¿qué haría para resolver el problema? Cuando su padre fue condenado al exilio, jamás imaginó que su esposa y su hija tuvieran que sufrir tantas humillaciones. Se habían visto obligadas a ofrecer disculpas por su ausencia y guardar en el más absoluto secreto lo sucedido. Los rumores comenzaron a esparcirse. Se decía que había huido acosado por sus acreedores o le achacaban crímenes absurdos. Lady Caversham sufría al ver cómo se difamaba a su marido y le avergonzaba tener que ocultar la verdad sobre el destierro de su esposo. Thalía se dijo entonces que lo único que podían hacer era alejarse del condado, donde todos los conocían, y del círculo social en el que se desenvolvían en Londres. Su poca experiencia le impidió conocer a la gente que pudo, en un momento dado, brindarles apoyo, y se abstuvo de pedir ayuda por no ver a su madre humillada por algún desaire. Después de mucho pensar en su situación, se había dado cuenta de que debían sobrevivir con lo poco que tenían, hasta el regreso de su padre, y para ello era mejor que se marcharan a Londres, donde pasarían desapercibidas. Durante todos esos años aprendió a vivir en el presente, del mismo modo que su madre solo vivía para el futuro, aguardando el regreso de su esposo. No veía objeto en recordar el pasado. Era joven y, a medida que pasaba el tiempo, recordaba con menos frecuencia los años que vivió en medio del lujo, con sirvientes, y la libertad que representaba vivir en el campo. Sin embargo, tenía que luchar con denuedo por la salud de su madre y contra el creciente temor que ella sentía de no volver a ver a su adorado esposo. Thalía se decía una y otra vez que su madre no debía preocuparse, ni sentirse deprimida y, sobre todo, debía mantener viva la esperanza. Pero ahora, si tenían que salir huyendo de nuevo y saber su secreto amenazado, su salud se resentiría gravemente. «Tengo que convencer al conde para que calle», pensó Thalía. Dejó a su madre acostada y se dirigió a su habitación para cambiarse a prisa de ropa. Se puso el traje que había usado la noche anterior y, colocándose la capa sobre los hombros, bajó la escalera sin hacer ruido. Cuando entró en la cocina, Hannah le advirtió con tono severo: «Estás jugando con fuego. ¿Te das cuenta de lo que haces, Thalía?» «Debo ver a su señoría, Hannah. Había rehusado su invitación, pero he sabido algo que hace imprescindible este segundo encuentro. Es urgente que hable con él». El tono de desesperación en su voz hizo preguntar a Hannah: «¿Qué te ha dicho para preocuparte de esa manera?» «Mañana te lo explicaré todo con calma. Se me ha hecho tarde y debo irme. Por favor, Hannah, cuando digas tus oraciones esta noche, no te olvides de orar por mí y porque logre que él acepte lo que tengo que pedirle. Si mis oraciones fuesen efectivas, el conde no se hubiera presentado aquí esta noche». «Buenas noches, Hannah», respondió Thalía mecánicamente, dirigiéndose a la puerta. «¿Llevas la pistola contigo?» «No, la olvidé, pero no creo necesitarla». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Desconozco la razón, Hannah, pero sé que no me hará falta». Abrió la puerta para salir, pero no la cerró. Hannah lo haría por ella, para evitar que su madre la escuchara al marcharse. El conde la esperaba en el mismo lugar de la noche anterior. Thalía, al correr a su encuentro, tuvo la extraña sensación de que podía confiar en él, a pesar de lo que sabía. Al verla junto a él, el conde tomó una de sus manos entre las suyas y le dijo: «Está helada y temblorosa. Tengo miedo». «¿Miedo? ¿De mí?» «No, de lo que va a decirme. ¿Cómo pudo descubrirlo?» «Discutámoslo durante la cena. ¿Le parece bien?» Thalía quería contestar que no podía esperar hasta el momento de la cena para saber qué tenía que decirle. Pero después de haber esperado todo el día, ahora que estaba junto a él, su ansiedad había disminuido. Caminaron hasta donde el carruaje aguardaba y, cuando se puso en marcha, le dijo el conde: «Se le ve mucho más bella que como la recordaba, y quiero que sepa que no he dejado de pensar en usted un solo instante desde que nos despedimos anoche».
Thalía respondió con una sonrisa forzada, sin poder articular una sola palabra. Él tomó su mano, pero esta vez no se la besó y Thalía sintió que el calor que le transmitía se esparcía por todo su cuerpo. Era como si su piel fuera capaz de absorber la fuerza y la seguridad que él le comunicaba. El carruaje se detuvo y Thalía lo miró sorprendida. ¿Cómo era posible que hubieran llegado tan deprisa, si solo hacía unos minutos que habían salido del mercado del pastor? Pensé que le agradaría cenar en mi casa. Tengo varias cosas que deseo mostrarle, que sé que serán de su agrado. Además, pienso que el sitio a donde la llevé anoche no era el apropiado para una joven como usted. Bajaron del carruaje y Thalía caminó tras él. Se sintió transportada a un mundo diferente cuando entró en la casa y divisó el ancho pasillo con su hermosa escalera de hierro forjado y el techo en forma de cúpula bellamente pintado. El mayordomo los condujo hasta un gran salón y Thalía se dijo al ver lo que se había imaginado al conde en un lugar semejante. Estaba decorado suntuosamente y, al mismo tiempo, con tal perfección de diseño y moblaje, que producía el mismo efecto de una sinfonía o un cuadro pintado por un gran maestro. Pero en aquel momento, lo que más le interesaba era escuchar lo que el conde tenía que decirle y, después de aceptar distraída la copa de champaña que él le ofreció, esperó a que los sirvientes se marcharan para preguntarle: «Dígame, ¿qué fue lo que descubrió y los medios de que se valió para hacerlo? Le confieso que me hubiese gustado contar con su confianza, pues le aseguro que sé guardar un secreto». «No podía, milord. Es un secreto que no me pertenece por completo». «Entonces debo entender que alguien la ayudó». «¿Ayudarme? ¿Un hombre acaso?», preguntó inquisitivo, y Thalía lo miró sorprendida, sin comprenderlo. Debí suponer que no podía ser la obra exclusiva de una mujer. Solo un hombre pudo tener la habilidad de poner al descubierto las debilidades de otro y hacerlo darse por aludido a leer tales conceptos. «¿Leer?», preguntó ella casi sin aliento, y agregó en voz alta: «¿Se refiere a mi libro?». «Por supuesto. ¿A qué otra cosa?». El conde observó que se tranquilizaba y que la palidez de su rostro disminuía. Volvió el color a sus mejillas y sus ojos brillaron con la intensidad acostumbrada. No supo si llorar o reír. Se sentía tan aliviada que colocó la copa sobre la mesa, pues le faltaron las fuerzas para sostenerla. «Se trata de mi libro. Eso es lo que ha descubierto. Bueno, no diré que fui yo. Un amigo mío le compró la información a un empleado de Hatcher. Pagó la suma de 2 guineas por conocer el nombre del autor». «¿Y por qué tanto interés en saberlo?», preguntó Thalía, imprimiendo a su voz el entusiasmo acostumbrado. El conde rió y contestó: «No se da cuenta del alboroto que ha provocado entre los miembros del Club Blanco. Casi todos se han dado por aludidos en las páginas del libro y piensan que lo escribió uno de ellos. Tan pronto conozcan su identidad, lo expulsarán del club». «¿Está insinuando que le sorprendió lo que escribí?». «Sí, a la mayoría». «¿Tiene idea de cuántos libros han adquirido?». No disimulaba sus ansias por conocer más detalles, y el conde advirtió el cambio que se había operado en ella cuando supo que el secreto sobre el que debían discutir se refería a su libro. Entonces comprendió que existía algo mucho más importante. ¿Qué ocultará con tanto celo?, se preguntó. ¿Qué falta pudo haber cometido una joven como ella? Recordó que le había confesado que su secreto no la involucraba solo a ella. No podía tratarse de su madre, por lo que, sin duda, era algo que concernía a su padre. Tendría que ser muy sutil si deseaba conocer la verdad y evitar que se sintiera atemorizada, como hacía unos instantes al acudir a su encuentro. Su mano estaba helada y la había sentido temblar. «Necesita reanimarse. Beba otra copa». Thalía obedeció, pero era tal su contento que no necesitaba de champaña para tranquilizarse. Había pasado el día tan angustiada que ahora, al ver que sus temores resultaban infundados, todo se iluminaba a su alrededor. «Cuénteme algo acerca de su libro», le pidió él. «¿Alguien más conoce mi identidad?». «Solo mi amigo, Richard Rowlands. Él fue quien la descubrió». «¿Podría usted convencerlo de que no divulgue mi nombre?». «Creo que accederá si se lo pido. Pero imagine los deseos que tendrá de poner en ridículo a los miembros del club cuando les comunique que el autor de la obra que tanto les preocupa es nada menos que una mujer. Al escribirla no tuve la intención de molestar a nadie, se lo aseguro. Cuando la idea surgió en mi mente, recordé cosas que había leído y escuchado y
y las reuní en un volumen. Y agregó muchas cosas de su cosecha, ¿verdad? Es cierto. Pero si logro vender muchos ejemplares, tendré suficiente dinero y tal vez escriba otro libro sobre el mismo tema. Pero, ¿cómo puede saber tanto acerca de los hombres, si usted misma me confesó que no conocía a ninguno? Mamá me preguntó lo mismo, milord, pero creo que la respuesta consiste en que la gente es lo bastante bondadosa como para descubrir más cosas de lo que yo he dicho, de las que en realidad quise decir. No sea tan modesta, Thalía. Sabe que su libro ha sido lo suficientemente ingenioso como para suscitar polémicas y molestar a muchas personas, que se han sentido ofendidas al leerlo. Dio en el clavo con sus reflexiones. Tal vez acerté en cuanto a los dandys se refiere. Si ellos se sienten aludidos, se lo merecen. Todo cuanto se diga acerca de ellos es poco. ¿Usted no se considera un dandy? Claro que no, respondió molesto. Y no se atreva a llamarme de esa manera, porque me veré en la necesidad de demostrarle su error. Thalía rió, con una risa alegre, que pareció disipar toda su ansiedad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.